Cuando me mudé a aquella vieja casa en las afueras de Puebla, solo buscaba silencio para escribir. Había pasado meses en la ciudad, rodeado de ruido constante, de voces que no me dejaban pensar, de luces que nunca se apagaban del todo. Necesitaba un lugar donde las palabras pudieran llegar a mí sin competencia. La casa estaba abandonada desde hacía años, pero el precio era tan bajo que no hice preguntas. El dueño apenas me miró a los ojos cuando firmé el contrato. Solo dijo: «La llave está bajo la piedra del porche. No baje al sótano si no es necesario». Yo reí. Pensé que era una broma de pueblo, una leyenda para asustar forasteros. Pero el silencio que encontré allí era distinto. Tenía un pulso, como si respirara. Las primeras noches fueron normales. Dormía profundo, sin sueños. Me despertaba con la luz del amanecer entrando por las cortinas rasgadas, con el canto de los pájaros y el olor a tierra mojada. Escribía durante horas, sentado en la mesa de la cocina, con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Todo parecía perfecto. Hasta que empezaron los sueños. Al principio eran fragmentos, una voz lejana, un rumor de pasos sobre madera vieja, el eco de un cántico. Pero con el paso de las noches, las imágenes se volvieron más claras, más insistentes. En ellos, hombres encapuchados murmuraban oraciones en un idioma que no conocía. Un fuego azul ardía en el centro de una habitación circular. Cuerpos tendidos en el suelo, inmóviles, con las manos cruzadas sobre el pecho, y ese cántico que hablaba de dormir para renacer. Al principio pensé que era el insomnio, que mi mente, cansada de tanto silencio, estaba creando historias para llenar el vacío. Intenté no dormir. Me quedaba despierto hasta el amanecer, escribiendo, leyendo, mirando por la ventana. Pero el cansancio siempre ganaba. Y cuando finalmente cerraba los ojos, los sueños estaban esperándome. Eran tan vívidos que podía sentir el calor del fuego azul en mi piel, el olor a incienso y a algo más antiguo, más pesado. Podía escuchar cada palabra del cántico, aunque no entendiera su significado. Y siempre, al final del sueño, una figura encapuchada se acercaba a mí, me miraba con ojos que no tenían color y susurraba: «Ya estás soñando con nosotros. Pronto serás parte del último sueño». Fue entonces cuando bajé al sótano. Lo había evitado durante semanas, siguiendo la advertencia del dueño, pero ya no podía ignorar la sensación de que algo en esa casa me estaba llamando. La puerta crujió al abrirse. El aire que subió desde abajo era frío, denso, como si no hubiera sido movido en décadas. Encendí una linterna y bajé los escalones de madera, sintiendo cómo cada paso hacía eco en la oscuridad. Y entonces lo vi. Las paredes del sótano estaban cubiertas de símbolos tallados a mano. Círculos dentro de círculos, cruces invertidas, nombres escritos en una caligrafía antigua y luego tachados con furia. Fechas: 1952, 1959, 1963, 1978. Y en el centro de la pared más grande, una frase grabada profundamente en la piedra: «Solo en el sueño eterno encontraremos la luz». Un anciano del pueblo me lo confirmó días después. Yo había ido a preguntar sobre la historia de la casa, esperando encontrar alguna anécdota pintoresca, algo que me ayudara a entender los sueños. Pero cuando mencioné la dirección, su rostro cambió. Se quedó en silencio por un momento largo, mirando su taza de té como si allí estuviera escrita la respuesta. Finalmente habló, con voz baja y cansada. Esa casa fue, hace décadas, el templo de una secta que creía que la salvación solo llegaba al morir soñando. Decían que Dios hablaba en los sueños, y que quien lograra quedarse dormido para siempre alcanzaría la vida eterna. Hizo una pausa. Nadie que había dormido bajo ese techo había vuelto a despertar igual. Algunos nunca despertaron. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, siento que la casa sueña conmigo también. Antes de continuar, dime en los comentarios desde dónde estás viendo este relato. Algunos lugares guardan secretos, y quizá donde tú vives también hubo una historia así. Escribe tu país y tu ciudad abajo. Quiero saber desde qué rincón del mundo estás escuchando estas voces olvidadas. La casa tenía 3 habitaciones, una cocina con azulejos agrietados y un baño donde el agua salía color óxido los primeros minutos. Pero lo que realmente definía ese lugar era el silencio, no el silencio común, el que se llena con el viento o el crujir de la madera vieja. Este era un silencio que parecía estar esperando algo, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. Yo había llegado a Puebla huyendo de mí mismo, de una vida que se había vuelto demasiado ruidosa,
demasiado llena de expectativas que no podía cumplir. Mis editores querían una novela. Mi familia quería respuestas. Yo solo quería desaparecer un tiempo, encontrar las palabras que había perdido en algún lugar del camino. La casa en las afueras parecía perfecta para eso. Alejada del pueblo, rodeada de campos de maíz que se mecían con el viento, con una cerca de madera podrida y un camino de tierra que apenas se distinguía entre la maleza. El primer día desempaqué mis cosas con calma. Libros, una máquina de escribir, ropa suficiente para un mes. Limpié el polvo de los muebles, abrí las ventanas para que entrara el aire. Todo parecía normal. Incluso pensé que había encontrado exactamente lo que necesitaba. Un refugio. Un lugar donde nadie me conociera, donde nadie esperara nada de mí. Pero esa primera noche, cuando apagué la luz y me acosté en el colchón viejo que había traído conmigo, sentí algo extraño. Una presencia. No amenazante, pero tampoco reconfortante. Era como si alguien más estuviera en la habitación, observándome en silencio. Me levanté, encendí la luz, revisé cada rincón. Nada. Solo las sombras proyectadas por la lámpara y el sonido del viento golpeando las ventanas. Me dije que era el cansancio, que mi mente, agotada por meses de insomnio y ansiedad, estaba jugando conmigo. Volví a la cama, cerré los ojos y me forcé a dormir. Y fue entonces cuando comenzaron los sueños. Al principio eran borrosos, fragmentados. Veía una habitación circular con paredes de piedra, velas encendidas en el suelo formando un círculo perfecto, figuras encapuchadas de pie alrededor del fuego azul que ardía sin hacer ruido. Sus voces murmuraban en un idioma que no reconocía, pero que sonaba antiguo, ritual, sagrado. Y en el centro del círculo, cuerpos tendidos boca arriba, inmóviles, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuvieran preparados para un funeral. Desperté con el corazón acelerado, cubierto de sudor frío. La luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas. Me quedé sentado en la cama por un largo rato, intentando sacudirme la sensación de que algo de ese sueño todavía estaba conmigo. Como si una parte de mí hubiera quedado atrapada allí, en esa habitación circular, escuchando ese cántico incomprensible. Durante los días siguientes intenté ignorarlo. Me concentré en escribir, en establecer una rutina. Café por la mañana, escritura hasta el mediodía, caminatas por los campos en la tarde. Pero cada noche, sin falta, los sueños regresaban, y cada vez eran más claros, más intensos, más reales. Fue en la quinta noche cuando escuché las palabras del cántico con tanta claridad que las recuerdo hasta hoy. Dormimos para renacer. En el sueño eterno encontramos la luz. Solo los que duermen sin despertar conocerán a Dios. Y fue entonces cuando supe que tenía que bajar al sótano. Suscríbete para seguir escuchando estas voces de los que creyeron demasiado. La puerta del sótano estaba en la cocina, escondida debajo de una alfombra raída que olía a humedad y tiempo. La primera vez que la vi, el día que me mudé, pensé en abrirla, pero algo me detuvo. No fue miedo exactamente, fue algo más sutil, más profundo. Como una voz interior que me decía, todavía no. Así que volví a colocar la alfombra y me olvidé de ella. O al menos eso intenté. Pero después de esa quinta noche, después de escuchar el cántico con tanta claridad que podía sentir cada palabra vibrando en mi pecho, ya no pude ignorarla. Me levanté antes del amanecer, encendí la luz de la cocina y aparté la alfombra con el pie. La puerta era de madera oscura, casi negra, con bisagras de hierro oxidado. Tenía un candado viejo que colgaba abierto, como si alguien hubiera olvidado cerrarlo, o como si supiera que algún día yo bajaría. Abrí la puerta lentamente. El aire que subió desde abajo era denso, frío, con un olor a tierra mojada y a algo más. Incienso rancio, cera quemada, y debajo de eso un olor metálico que me hizo pensar en sangre vieja. Encendí mi linterna y apunté hacia abajo. Los escalones de madera crujían bajo mi peso. Conté 13. Cuando llegué al último, el suelo cambió a piedra fría. El sótano era más grande de lo que esperaba. Las paredes eran de piedra desnuda, húmedas al tacto, y estaban cubiertas de símbolos, tallados a mano, algunos con tanta fuerza que la piedra se había roto alrededor de las líneas. Círculos dentro de círculos, cruces invertidas, espirales que no llevaban a ninguna parte, y nombres. Decenas de nombres escritos con una caligrafía antigua, inclinada, desesperada. Algunos estaban tachados con líneas violentas,
Otros rodeados por fechas: 1952, 1959, 1963, 1971, 1978. Me acerqué a la pared más grande. En el centro, grabada con letras profundas y perfectas, había una frase: solo en el sueño eterno encontraremos la luz. Y debajo, más pequeño, casi como un susurro tallado en piedra: Dios nos habla cuando dejamos de despertar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo el frío del sótano. Era la certeza de que esas palabras no habían sido escritas por locos. Habían sido escritas por creyentes, por personas que habían encontrado algo en ese lugar, o que habían perdido algo tan profundo que ya no podían distinguir la diferencia. Caminé lentamente por el sótano, iluminando cada rincón con la linterna. En una esquina había restos de velas, derretidas hasta formar charcos de cera blanca sobre la piedra. En otra, un pequeño altar improvisado con una cruz de madera astillada y un plato de barro lleno de cenizas. Y en el centro exacto de la habitación, marcado por un círculo perfecto tallado en el suelo, había manchas oscuras, antiguas, permanentes. No quise pensar en lo que eran, pero mientras estaba allí, en medio de ese círculo, sentí algo que me hizo detenerme. Una vibración, tan baja que casi no la escuchaba, pero lo suficientemente fuerte como para sentirla en los huesos. Como si la casa estuviera respirando. Como si algo debajo de la piedra, debajo de la tierra, estuviera despertando. Salí del sótano más rápido de lo que había bajado. Cerré la puerta, volví a colocar la alfombra y me quedé de pie en la cocina, respirando rápido, con el corazón golpeando en mi pecho. Intenté convencerme de que había sido mi imaginación, que el cansancio, los sueños, el aislamiento me estaban afectando más de lo que pensaba. Pero esa noche, cuando cerré los ojos, el sueño fue diferente. Esta vez no estaba observando desde afuera. Estaba dentro del círculo. Acostado en el suelo frío, con las manos cruzadas sobre el pecho. Las figuras encapuchadas estaban a mi alrededor, murmurando el cántico que ya conocía de memoria. El fuego azul ardía a mi lado, sin calor, sin humo, y una de las figuras se inclinó sobre mí, acercando su rostro al mío. No tenía cara, solo una capucha vacía y dos ojos que brillaban como brasas frías. Me susurró algo, y esta vez entendí cada palabra. Ya estás con nosotros. Ya estás soñando el sueño verdadero. Pronto no querrás despertar. Me desperté gritando. La luz del amanecer entraba por la ventana, pero el cuarto seguía sintiéndose oscuro. Miré mis manos. Temblaban. Miré el espejo que colgaba de la pared. Mi reflejo me devolvió la mirada, pálido, agotado, con ojeras profundas que no estaban ahí una semana atrás. Me dije que tenía que irme, que tenía que empacar mis cosas y salir de esa casa antes de que fuera demasiado tarde, pero no lo hice, no pude. Porque una parte de mí, pequeña pero creciente, quería volver a soñar. Quería saber qué había al otro lado de ese cántico. Quería entender qué significaba el sueño eterno. Pasé el resto del día en el pueblo buscando respuestas. Entré a la única biblioteca, una habitación pequeña en el ayuntamiento con estantes polvorientos y libros viejos. Le pregunté a la bibliotecaria si conocía algo sobre la historia de mi casa. Ella me miró con desconfianza, como si hubiera mencionado algo prohibido. Finalmente señaló un archivo en la esquina y me dijo: busque en los periódicos viejos, pero no pregunte más. Pasé horas revisando páginas amarillentas, manchadas por el tiempo, y finalmente lo encontré. Un artículo del periódico local, fechado en agosto de 1978. El titular decía: Secta del sueño eterno descubierta en casa abandonada. 7 cuerpos encontrados en estado de coma profundo. Leí cada palabra con las manos temblorosas. La secta había existido durante décadas. Se hacían llamar los durmientes. Creían que Dios solo hablaba en los sueños y que la única manera de alcanzar la salvación era quedarse dormido para siempre. Practicaban rituales nocturnos en los que inducían estados de trance profundo mediante cánticos, ayunos y sustancias desconocidas. En 1978, las autoridades encontraron 7 cuerpos en la casa. Ninguno estaba muerto, pero ninguno despertó. El artículo terminaba con una línea que se me quedó grabada. La casa fue sellada por orden judicial. Se recomienda no habitar el lugar. Pero yo ya estaba habitándola. Y esa noche, cuando volví a cerrar los ojos, supe que ya no estaba solo en mis sueños. Dejé de dormir por las noches. O al menos lo intenté.
Me quedaba despierto hasta el amanecer, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café que nunca terminaba, escribiendo páginas sin sentido, leyendo los mismos párrafos una y otra vez sin retener nada. Ponía música en el viejo radio que había encontrado en el armario, pero las estaciones se perdían en estática después de medianoche. Y en el silencio entre las frecuencias, a veces escuchaba algo más. Un murmullo, como voces lejanas rezando en coro. Pero el cuerpo humano no está hecho para resistir el sueño indefinidamente, y cuando finalmente caía, exhausto, con la cabeza sobre la mesa o desplomado en el sofá, los sueños me esperaban con más fuerza que nunca. Ya no era solo el círculo de piedra y las figuras encapuchadas. Ahora veía más, veía rostros, hombres y mujeres de distintas edades, vestidos con ropas simples, campesinas, de décadas pasadas. Sus ojos estaban cerrados, pero sus labios se movían en el cántico, y cada uno de ellos tenía una expresión de paz absoluta, como si finalmente hubieran encontrado lo que buscaban. En uno de esos sueños, una mujer joven se separó del grupo y caminó hacia mí. Llevaba un vestido blanco manchado de tierra y ceniza. Su cabello largo caía sobre sus hombros como una cortina oscura. Se arrodilló a mi lado y me miró con ojos que no parpadeaban. «No tengas miedo», dijo con una voz que sonaba como un eco dentro de mi propia cabeza. «Aquí todos somos iguales. Aquí todos dormimos juntos. Aquí nadie despierta solo». Le pregunté quién era. Ella sonrió, pero fue una sonrisa triste, vacía. «Yo dormí aquí en 1963. Tenía 23 años. Vine buscando a Dios y lo encontré. En el sueño eterno, Él habla sin palabras. Te muestra lo que fuiste, lo que eres, lo que serás. Y cuando entiendes que todo es lo mismo, que el tiempo es solo otro velo, entonces ya no necesitas despertar». Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba acostado en el círculo, igual que los demás. Y aunque quería gritar, aunque quería levantarme y correr, una parte de mí se sentía cómoda allí. Segura. Como si por primera vez en años no tuviera que cargar con nada. Desperté en el suelo de la sala, con el sol de la tarde entrando por la ventana. Había dormido casi 12 horas. Mi cuerpo estaba rígido, dolorido, pero mi mente estaba extrañamente tranquila, y eso me asustó más que cualquier pesadilla. Salí de la casa y caminé por los campos de maíz hasta llegar al pueblo. Necesitaba ver gente, escuchar conversaciones normales, recordarme a mí mismo que todavía estaba vivo, que todavía estaba despierto. Entré a la única cantina del lugar, un edificio pequeño con paredes de adobe y un letrero oxidado que apenas se leía. Adentro había 3 hombres mayores jugando dominó en una mesa de madera. Me senté en la barra y pedí un mezcal. El cantinero, un hombre de unos 60 años con bigote gris y ojos cansados, me sirvió sin preguntar. «Usted es el que se mudó a la casa del último sueño», dijo sin mirarme. No era una pregunta. Asentí lentamente. No sabía que tenía nombre. Él se secó las manos en un trapo sucio y se recargó en la barra. «Todo tiene nombre aquí, especialmente lo que no debería nombrarse». Le pregunté si conocía la historia completa. Él miró hacia los hombres de la mesa como pidiendo permiso. Uno de ellos asintió casi imperceptiblemente. «Mi padre conoció al líder de esa secta», dijo el cantinero con voz baja, como si hablara de algo sagrado. Se hacía llamar el hermano Ezequiel. Llegó al pueblo en los años 40, después de la guerra. Decía que había visto tanto horror en el mundo que la única paz verdadera estaba en los sueños, que Dios había abandonado el mundo de los despiertos y solo hablaba en el mundo del sueño profundo. ¿Y la gente le creyó?, pregunté. «Algunos», respondió. «Los desesperados siempre creen. Los que han perdido demasiado, los que ya no soportan estar despiertos». Hizo una pausa. «Construyeron ese templo en el sótano. Dormían allí en turnos, días enteros, ayunando, rezando, cayendo cada vez más profundo. Decían que cuando llegabas al último sueño, al más profundo de todos, veías la cara de Dios, y que después de eso, despertar era un pecado». Sentí un frío subiendo por mi espalda. «¿Qué pasó con ellos?». El cantinero se quedó en silencio por un momento largo. Finalmente habló, casi en un susurro. «En 1978, alguien del pueblo fue a revisar la casa porque llevaban semanas sin ver a nadie. Encontraron 7 cuerpos en el sótano. Acostados en círculo, todos con los ojos cerrados, respirando apenas, los llevaron al hospital.
Los médicos dijeron que estaban en coma profundo, pero que sus cerebros estaban activos, demasiado activos, como si estuvieran soñando sin parar. Ninguno despertó. Murieron uno por uno en sus camas de hospital, con una sonrisa en los labios. Me quedé mirando mi vaso vacío. Sentía la garganta seca. ¿Y el hermano Ezequiel? Nunca encontraron su cuerpo. Dicen que él fue el primero en alcanzar el último sueño, que se quedó allí, en ese lugar entre la vigilia y la muerte, esperando a los demás. Uno de los hombres de la mesa de dominó habló sin levantar la vista. La casa no está vacía. Nunca lo estuvo. Los que durmieron allí todavía están soñando. Y cuando alguien nuevo llega, ellos intentan traerlo al sueño con ellos. Porque en el último sueño nadie está solo. Salí de la cantina con las piernas temblorosas. El sol ya estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Caminé de regreso a la casa lentamente, sintiendo cada paso como una decisión. Sabía que debía irme. Sabía que debía empacar mis cosas esa misma noche y no volver nunca. Pero cuando llegué y vi la casa recortada contra el cielo del atardecer, con sus ventanas oscuras y su puerta entreabierta, sentí algo que no esperaba. Nostalgia. Como si esa casa, con todos sus secretos y sus sombras, fuera el único lugar en el mundo donde yo realmente pertenecía. Esa noche no intenté resistirme al sueño. Me acosté en la cama, cerré los ojos y esperé. Y cuando las figuras encapuchadas aparecieron en mi sueño, esta vez no retrocedí. Me arrodillé junto a ellos en el círculo de piedra y comencé a repetir el cántico. La mañana siguiente desperté con un sabor a ceniza en la boca y las palmas de las manos marcadas, como si hubiera estado apretando algo con fuerza durante horas. Cuando las abrí, vi líneas rojas profundas cruzando la piel. No eran cortes, eran marcas de presión, como si hubiera estado rezando con tanta intensidad que mis propias uñas se habían clavado en la carne. Me levanté despacio, sintiendo cada músculo de mi cuerpo tenso, adolorido. Fui al baño y me miré al espejo. Mis ojos estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras. Pero había algo más. Una calma extraña en mi expresión. Como si algo dentro de mí hubiera dejado de luchar. Pasé el día en una especie de trance. Caminé por la casa tocando las paredes, sintiendo la textura de la madera vieja y el yeso agrietado. Me detuve frente a la puerta del sótano. La alfombra estaba corrida. No recordaba haberla movido, pero ahí estaba, doblada en una esquina, dejando la puerta de madera oscura completamente expuesta. Bajé sin pensarlo. Esta vez no necesité la linterna. Había velas encendidas. 6 velas blancas formando un círculo perfecto en el centro del sótano, exactamente donde estaban las manchas oscuras en la piedra. No recordaba haberlas puesto ahí. No recordaba siquiera tener velas. Pero ahí estaban, ardiendo en silencio, sin parpadear, como si hubieran estado esperándome. Me arrodillé en el borde del círculo y miré las llamas. Eran hipnóticas. Se movían, pero no como el fuego normal. Se movían en sincronía, todas al mismo tiempo, como si fueran controladas por una sola respiración. La respiración de la casa. Y entonces escuché una voz. No venía de ninguna parte. No venía de las paredes ni del techo. Venía de adentro de mi cabeza. Pero no era mi voz. Has estado buscando algo toda tu vida. Paz. Propósito. Un lugar donde no tengas que fingir. Aquí lo encontrarás. Solo tienes que dejar de resistirte. Cerré los ojos. Sentí el aire frío del sótano llenando mis pulmones, y por primera vez en semanas me sentí ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. ¿Quién eres?, pregunté en voz alta. Soy todos los que durmieron aquí. Soy el hermano Ezequiel. Soy la mujer de 1963. Soy el hombre que se rindió en 1971. Somos el sueño que nunca termina, y tú ya eres parte de nosotros. Abrí los ojos. Las velas seguían ardiendo, pero ahora en el espacio entre las llamas podía ver sombras moviéndose. Siluetas de personas arrodilladas, como yo. Algunas con la cabeza inclinada, otras con las manos extendidas hacia el centro del círculo. Y en medio de todos ellos, una figura más alta, encapuchada, con los brazos abiertos, el hermano Ezequiel. No tenía rostro, solo oscuridad bajo la capucha, pero podía sentir su mirada clavada en mí. Una mirada que no juzgaba, que no exigía, que solo esperaba. No tienes que tener miedo, dijo su voz, profunda y tranquila.
El miedo es para los que todavía creen que despertar es importante. Pero tú ya sabes la verdad. Lo has sentido cada noche. Esa paz que llega cuando dejas de luchar. Esa sensación de pertenecer a algo más grande que tú mismo. Me puse de pie lentamente. Las piernas me temblaban, pero no de miedo. De anticipación. ¿Qué quieren de mí?, pregunté. Nada que no quieras dar, respondió. Solo queremos que duermas, que te rindas al sueño verdadero, que dejes de despertar. ¿Y después? Después serás libre, libre del tiempo, libre del dolor, libre de la necesidad de ser alguien. En el último sueño todos somos uno, todos somos Dios soñándose a sí mismo. Las palabras resonaron en mi pecho como un cántico, y por un momento quise creerle, quise rendirme, quise acostarme en el centro de ese círculo y cerrar los ojos para siempre. Pero algo me detuvo. Un recuerdo, pequeño, casi insignificante. El olor del café por la mañana. El sonido de las páginas de un libro al pasar. La sensación del sol en mi piel después de una caminata larga. Cosas simples. Cosas del mundo despierto. Cosas que, si me quedaba dormido para siempre, nunca volvería a sentir. Di un paso atrás. Las sombras se movieron. Las velas parpadearon por primera vez. No puedes irte, dijo la voz del hermano Ezequiel, ahora con un tono más urgente. Ya has entrado demasiado profundo. Ya has escuchado el cántico. Ya has visto la verdad. No puedes simplemente despertar y fingir que nada de esto pasó. Puedo intentarlo, dije con la voz temblorosa. Intentarlo no es suficiente. El sueño te seguirá, cada noche, cada vez que cierres los ojos, y cada vez será más difícil resistir. Porque en el fondo, tú sabes que aquí es donde perteneces. Subí los escalones del sótano corriendo, tropezando, sintiendo las manos frías de las sombras rozando mi espalda. Cerré la puerta con fuerza y empujé la mesa de la cocina contra ella. Mi corazón latía tan rápido que sentía que iba a estallar. Pero incluso ahí arriba, en la luz de la cocina, podía escuchar el cántico, suave, constante, subiendo desde el sótano como un susurro que se filtraba por las grietas de la madera. Dormimos para renacer. En el sueño eterno encontramos la luz. Me tapé los oídos con las manos, pero el cántico no venía de afuera. Venía de adentro, de mi propia mente, como si ya fuera parte de mí. Salí de la casa y corrí hacia el pueblo bajo la luz de la tarde. Necesitaba ayuda. Necesitaba que alguien me dijera que estaba loco, que nada de esto era real, que todo estaba en mi cabeza. Encontré al anciano que me había hablado en la cantina. Estaba sentado en el porche de su casa, fumando un cigarro y mirando el horizonte. Cuando me vio llegar corriendo, con la respiración agitada y las manos temblando, no pareció sorprendido. «Ya te están llamando», dijo simplemente. Me dejé caer en los escalones de su porche, con la cabeza entre las manos. No sé qué hacer. No puedo dormir, pero tampoco puedo quedarme despierto. Cada vez que cierro los ojos, están ahí, esperándome. El anciano dio una larga calada a su cigarro y exhaló lentamente. Mi padre me contó que hubo uno que logró escapar. En el 76, un joven que había dormido en esa casa durante 3 noches seguidas. Decía las mismas cosas que tú, que escuchaba voces, que sentía que lo estaban jalando hacia el sueño. Un día se fue del pueblo sin avisar. Nunca supimos qué fue de él. ¿Crees que logró liberarse? El anciano me miró con ojos cansados. No lo sé, pero sé que hay una diferencia entre escapar y liberarse. Puedes irte de la casa, puedes huir a otro pueblo, a otra ciudad, a otro país, pero si el sueño ya está dentro de ti, no importa a dónde vayas, siempre estarás durmiendo. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de sus palabras. ¿Entonces no hay escapatoria? Solo una, dijo aplastando el cigarro contra el suelo. Tienes que enfrentarlos. Tienes que volver al sótano, entrar al círculo y decirles que no. No en tus sueños, no en tu mente, allá abajo, donde ellos están esperando. Tienes que rechazarlos en su propio territorio. ¿Y si no puedo? Entonces te quedarás dormido y esta vez no despertarás. Esa noche volví a la casa y bajé al sótano por última vez. Las velas seguían encendidas cuando bajé. Como si nunca se hubieran apagado. Como si el tiempo en ese sótano funcionara diferente, más lento, o tal vez detenido por completo. El aire estaba más frío que antes.
tan denso que cada respiración me pesaba en el pecho. Me quedé de pie en el último escalón, mirando el círculo de piedra en el centro de la habitación. Las sombras de las velas bailaban en las paredes, proyectando formas que parecían humanas, figuras arrodilladas, figuras con los brazos extendidos, figuras que me miraban sin ojos. «Sabíamos que volverías», dijo la voz del hermano Ezequiel. Esta vez no venía solo de mi mente. Resonaba en el sótano envolvente, como si las paredes mismas hablaran. Siempre vuelven. Porque una vez que has probado el sueño verdadero, el mundo despierto ya no tiene sabor. Di un paso hacia el círculo. Mis piernas temblaban, pero algo más fuerte que el miedo me empujaba hacia adelante. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender qué era este lugar realmente. Y por qué sentía que, de alguna manera retorcida, pertenecía aquí. ¿Por qué yo?, pregunté. ¿Por qué esta casa me eligió? Una risa suave llenó el sótano. No era cruel. Era triste, resignada. La casa no elige a nadie, dijo la voz de la mujer joven que había visto en mis sueños. Ahora su sombra se materializaba junto a una de las velas, apenas visible, como humo tomando forma. Nosotros te llamamos, porque reconocemos a los que son como nosotros. Los que buscan algo que el mundo despierto no puede darles. Los que están cansados de fingir que la vida tiene sentido. Me arrodillé en el borde del círculo. Las velas parpadearon, pero no se apagaron. Yo no quiero morir, dije en voz baja. Nadie quiere morir, respondió ella. Nosotros tampoco queríamos. Solo queríamos dejar de sufrir. Y el hermano Ezequiel nos mostró el camino. Nos enseñó que no hay diferencia entre dormir y morir. Que ambos son puertas. Y que Dios está del otro lado, esperando con los brazos abiertos. Pero ustedes no están con Dios, dije, sintiendo la rabia subiendo en mi garganta. Están atrapados, aquí, en este sótano, en esta casa, llamando a otros para que se queden con ustedes porque no pueden soportar estar solos. El silencio que siguió fue pesado. Las sombras dejaron de moverse. Las velas se quedaron inmóviles, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Finalmente la voz del hermano Ezequiel habló de nuevo, esta vez sin calidez, sin consuelo. ¿Y tú qué sabes del sufrimiento? ¿Qué sabes de lo que es cargar con un alma que no quiere seguir despierta? Viniste aquí huyendo, igual que nosotros, buscando silencio, buscando paz, pero en el fondo lo que buscabas era esto, un lugar donde pudieras dejar de ser tú mismo. Sus palabras me golpearon como puños, porque tenía razón. Yo había venido a esta casa buscando desaparecer. Buscando un refugio donde nadie me conociera, donde nadie esperara nada de mí. Y sin saberlo, había encontrado exactamente eso. Un lugar donde la identidad se disolvía, donde el yo dejaba de importar. Pero no quiero desaparecer, dije, aunque mi voz sonaba menos convincente que antes. Quiero vivir, quiero despertar. ¿De verdad?, preguntó la mujer. Su sombra se acercó más, casi tocando el borde del círculo. Entonces dime, ¿qué te espera allá afuera? ¿Un libro que nunca terminarás? ¿Una vida que no te satisface? Personas que no te entienden. Aquí, en el sueño eterno, no hay expectativas, no hay decepciones, solo paz. Cerré los ojos. Las imágenes de mi vida pasada aparecieron como flashes. Mi apartamento en la ciudad, lleno de papeles arrugados y tazas de café frío. Las llamadas de mi editor que dejaba sin responder. Las miradas de mi familia preguntándome cuándo iba a sentar cabeza. La soledad que me acompañaba incluso en medio de la multitud. Y contra eso puse las imágenes del sueño, el círculo de piedra, las velas encendidas, las voces cantando en armonía, la sensación de pertenecer, de ser parte de algo más grande, de no tener que cargar solo con el peso de existir. Por un momento casi me dejo llevar. Casi me acuesto en el centro del círculo. Casi cierro los ojos y dejo que el cántico me envuelva para siempre. Pero entonces algo cambió. Una memoria, más fuerte que las demás. No de mi vida en la ciudad. No de mi fracaso como escritor, sino de algo más simple, más humano. El día que mi sobrina nació, yo tenía 25 años. Estaba en la sala de espera del hospital, nervioso, sin saber qué hacer con las manos, cuando finalmente me dejaron entrar y la vi por primera vez. Tan pequeña, tan frágil, llorando con los puños cerrados. Sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. No esperanza en mí, sino en ella. En la posibilidad de que su vida fuera diferente.
mejor, más llena de significado que la mía. Y en ese momento, en ese sótano frío rodeado de sombras y velas, me di cuenta de algo. Tal vez mi vida no tenía sentido. Tal vez nunca lo tendría. Pero eso no significaba que tenía que rendirme. Porque incluso en la vida más vacía había momentos, pequeños, fugaces, pero reales. Momentos en los que la existencia, por un segundo, valía la pena. Y los muertos no tienen momentos. Abrí los ojos y me puse de pie. No, dije, esta vez con firmeza. No voy a quedarme. Las sombras se agitaron. Las velas comenzaron a parpadear violentamente. No puedes irte, dijo el hermano Ezequiel, su voz ahora llena de desesperación. Ya estás dentro del círculo. Ya has escuchado la verdad. Ya eres uno de nosotros. No, repetí dando un paso hacia atrás. Ustedes están muertos, y yo todavía estoy vivo, y no voy a dejar que me arrastren con ustedes. «¡No entiendes!», gritó la mujer. Su sombra se retorció, alargándose, tratando de alcanzarme. El dolor nunca termina allá afuera. La soledad nunca desaparece. Aquí al menos estamos juntos. Aquí al menos ya no sufrimos. Pero tampoco viven, dije, sintiendo las lágrimas corriendo por mi rostro. Y yo prefiero sufrir despierto que estar en paz dormido. El sótano tembló. Las paredes crujieron. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo, sumergiéndonos en la oscuridad total. Y en esa oscuridad, escuché algo que no esperaba. Llanto. No era amenazante. No era furioso. Era triste. Roto. Como el llanto de alguien que acaba de darse cuenta de que está solo. De que siempre estuvo solo. «Por favor», susurró la voz del hermano Ezequiel, ahora débil, casi inaudible. «No nos dejes aquí. No nos dejes solos otra vez». Sentí algo tirando de mi pecho. Una parte de mí quería quedarse. Quería consolarlos. Quería decirles que todo estaría bien. Pero sabía que si lo hacía, nunca saldría. Así que subí los escalones en la oscuridad, tropezando, cayendo, levantándome de nuevo. Empujé la puerta con todas mis fuerzas y salí a la cocina. La luz de la luna entraba por las ventanas, fría pero real. Cerré la puerta del sótano, y esta vez la cerré con llave. No dormí esa noche. Ni la siguiente. Ni la que vino después. Me quedé sentado en la sala con todas las luces encendidas, mirando la puerta del sótano como si en cualquier momento fuera a abrirse sola. Podía escuchar el cántico. Débil. Constante. Subiendo desde abajo como un susurro que se filtraba por las grietas del suelo. Pero ya no me llamaba con la misma fuerza. Era más como un lamento. Una súplica que ya no tenía poder sobre mí. Al tercer día empaqué mis cosas. La máquina de escribir, los libros, la ropa que había traído. Todo lo metí en la maleta con manos temblorosas, sintiendo que cada segundo que pasaba en esa casa era un segundo más cerca de cambiar de opinión. Antes de irme, hice algo que no había planeado. Bajé al pueblo y busqué al anciano. Lo encontré en el mismo lugar, sentado en su porche, fumando. Cuando me vio llegar, asintió lentamente, como si hubiera estado esperándome. «¿Sigues despierto?», dijo. No era una pregunta. «Sí», respondí, «pero no sé por cuánto tiempo más». Me senté a su lado en los escalones. El sol de la tarde teñía el cielo de naranja y púrpura, el mismo color que había visto la primera vez que llegué a esta casa. Parecía que habían pasado años, no semanas. «Les dije que no», continué. «Les dije que no me iba a quedar. Pero todavía los escucho. Cada vez que cierro los ojos, aunque sea por un segundo, ahí están, esperando». El anciano dio una larga calada a su cigarro. «Eso nunca se va del todo. Mi padre me lo dijo. Una vez que has estado tan cerca del último sueño, una parte de ti siempre va a querer regresar. Porque es más fácil. Porque promete algo que el mundo despierto no puede dar. El fin del sufrimiento». Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo vivo con esto? Él me miró con ojos cansados pero amables. Viviendo, simplemente viviendo. Cada día que eliges despertar es un día que les dices que no. Cada mañana que abres los ojos y decides seguir, aunque duela, aunque sea difícil, es una victoria. No se siente como una victoria, dije en voz baja. Nunca se siente así, respondió. Pero lo es. Nos quedamos en silencio por un largo rato, mirando el horizonte, escuchando el viento moverse entre los campos de maíz.
Finalmente me puse de pie. Me voy mañana. No puedo quedarme en esa casa una noche más. Bien, dijo el anciano. Pero antes de irte hay algo que debes hacer. Me entregó una pequeña lata de queroseno y una caja de cerillos. Quema las velas del sótano. Todas. Y cuando lo hagas, reza. No importa si crees en Dios o no. Solo reza. Pídeles perdón por no poder salvarlos, y luego vete. Y no mires atrás. Esa noche volví a la casa por última vez. Abrí la puerta del sótano con manos temblorosas. Las velas seguían encendidas, como siempre. Pero ahora su luz parecía más débil, más cansada. Bajé los escalones lentamente, sintiendo el peso de cada paso. El aire del sótano estaba más frío que nunca, pero ya no me asustaba, solo me entristecía. Las sombras estaban ahí, arrodilladas alrededor del círculo, esperando. Sabíamos que regresarías, dijo la voz del hermano Ezequiel, pero esta vez sin convicción, sin esperanza. No vengo a quedarme, dije. Vengo a despedirme. Tomé la lata de queroseno y comencé a rociar cada vela. El líquido goteaba sobre la piedra, mezclándose con la cera derretida. Las sombras no se movieron. Solo me observaron en silencio. ¿Por qué haces esto?, preguntó la mujer joven. Su voz sonaba como la de una niña perdida. Porque ustedes merecen descansar, respondí. De verdad descansar. No esta vigilia eterna, no esta espera sin fin. Merecen la paz que nunca encontraron. Pero si apagas las velas, desapareceremos, dijo ella. Y entonces estaremos verdaderamente solos, verdaderamente muertos. Ya están muertos, dije suavemente. Han estado muertos por décadas, y es hora de que lo acepten. Saqué un cerillo de la caja. Mis manos temblaban, pero mi resolución no. Lo siento, susurré. Siento que nadie los haya salvado. Siento que hayan tenido tanto miedo que prefirieron dormir para siempre. Siento que este mundo los haya lastimado tanto que ya no quisieran estar en él. Encendí el cerillo. Pero yo todavía quiero estar aquí. Y no puedo cargar con ustedes. No puedo salvarlos. Solo puedo dejarlos ir. Solté el cerillo. El fuego se extendió rápido, siguiendo el rastro de queroseno. Las velas se consumieron en segundos, sus llamas azules y altas, llenando el sótano de una luz cegadora. Las sombras gritaron, no de dolor, de alivio. Como si finalmente, después de tantos años, alguien les hubiera dado permiso para irse. Subí los escalones corriendo mientras el fuego crecía. No miré atrás. No quería ver si me seguían. No quería saber si todavía me llamaban. Salí de la casa y cerré la puerta detrás de mí. El fuego no se extendió. Solo consumió el sótano. Cuando los bomberos llegaron al día siguiente, encontraron que las llamas se habían apagado solas, dejando solo cenizas y piedra ennegrecida. Como si el fuego hubiera sabido exactamente hasta dónde debía llegar. Me fui de Puebla esa misma mañana. Volví a la ciudad. Volví a mi apartamento lleno de papeles arrugados y tazas de café frío. Volví a mi vida que no tenía sentido. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, cuando me despertaba por las mañanas, agradecía estar despierto. Pasaron los meses, escribí el libro que había ido a buscar. No fue bueno, no fue el éxito que todos esperaban, pero lo terminé, y eso fue suficiente. A veces, en las noches, todavía escucho el cántico. Lejano, casi olvidado, como un eco de algo que una vez me llamó y que ya no tiene fuerza sobre mí. Y cuando lo escucho, cierro los ojos por un momento, respiro hondo, y luego los abro de nuevo, porque elegí vivir. Y cada día que despierto, elijo vivir otra vez. Han pasado 7 años desde que dejé aquella casa en las afueras de Puebla. 7 años en los que he construido una vida que, aunque imperfecta, es mía. Me casé. Tuve una hija. Publiqué 3 libros más, ninguno memorable, pero escritos con las manos firmes de alguien que ya no huye. A veces, cuando mi hija duerme en mis brazos y la veo respirar tranquila, pienso en todas las noches que pude haber perdido si me hubiera quedado en ese sótano, todas las mañanas que no habría visto, y siento gratitud. Una gratitud profunda y silenciosa por haber elegido despertar. Pero también siento algo más. Una culpa pequeña, persistente, que nunca termina de irse. Porque una parte de mí sabe que ellos siguen ahí, las sombras, los durmientes, esperando en la oscuridad a que alguien más entre y escuche su cántico. Y yo no hice nada para detenerlos. Solo huí. Solo me salvé a mí mismo. El otro día recibí una carta. Sin remitente.
El sobre estaba manchado de tierra y olía a incienso rancio. Dentro había una sola hoja de papel amarillento con una frase escrita en caligrafía antigua. La casa sigue respirando. Y todavía recuerda tu nombre. No sé quién la envió. No sé si fue una advertencia o una invitación. Pero esa noche, cuando cerré los ojos, los vi de nuevo. El círculo de piedra, las velas encendidas, las figuras encapuchadas arrodilladas en silencio, y el hermano Ezequiel, de pie en el centro, con los brazos abiertos. Me miró sin rostro, sin ojos, pero sentí su mirada clavada en mi alma. Y susurró. Sabíamos que no podías olvidarnos, porque una vez que has estado tan cerca del último sueño, una parte de ti siempre va a querer regresar. Desperté sudando, con el corazón acelerado. Mi esposa me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo había sido una pesadilla, pero ambos sabíamos que mentía. Escribo esto ahora no como un relato de terror, sino como una confesión. Para quien algún día se encuentre frente a una casa que respira, para quien escuche un cántico en sus sueños que no logra olvidar, para quien sienta la tentación de rendirse al silencio eterno, quiero que sepan que es posible decir que no, que es posible despertar. Pero también quiero que sepan la verdad, nunca estarán completamente libres, porque el sueño los seguirá. En las noches de insomnio, en los momentos de soledad, en esos segundos antes de quedarse dormidos, ahí estarán las voces. Esperando, llamando, prometiendo paz, y ustedes tendrán que elegir, cada noche, si quieren seguir despiertos. Yo elegí despertar, y todavía lo elijo, pero hay noches en las que cierro los ojos y siento el olor a cera derretida, y en esas noches no estoy seguro de cuánto tiempo más podré seguir eligiendo. Comenta abajo qué sensación te dejó esta historia, y comparte este video si alguna vez la fe, el silencio o los sueños también te hicieron temblar.